Buenos días, amadas amigas, hermanas. Hemos llegado al día viernes, último día de la semana. Espero en el Señor de que esta semana haya sido de mucha bendición y que estemos aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Soy la hermana Sandra Rivera y hoy llegamos al último día. Ahora, hoy quiero traer a reflexión y vamos a ver los últimos versículos de la epístola que Pablo le escribe a Filemón. Y hoy traigo un tema que dice, útil en el Señor. Y yo voy a hacer unas preguntas. Recordemos que cada uno puede contestarla en su interior, pidiendo a Dios que le guíe. Pero si alguna quiere compartir algo con nosotros en el grupo, recuerden que aquí todas estamos para aprender y para crecer y seguir aprendiendo una de la otra. Así es que las preguntas son: ¿cuán útil soy yo para Dios? ¿Cómo me considero? ¿Cuánto valor tengo ante Dios, ante la sociedad y ante mí mismo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué cosas productivas puedo hacer en la vida o en la iglesia? ¿Cómo puedo servir al cuerpo de Cristo? Ahora, consideremos la vida de Onésimo. Es una historia de una persona que pasó momentos muy difíciles. No podría yo imaginarme qué puede pasar una persona que es esclava. No lo sé, pero me imagino que debió haber sido muy difícil para él. Y a pesar de esto, por medio de la fe, del conocimiento de Dios, pudo reorientar su vida. Pablo, quien se califica a sí mismo como un anciano, ya dijimos que se encontraba en la cárcel. Conoció a Onésimo. Por la predicación, él se convirtió a la fe cristiana. Pero Pablo estaba en un dilema. Como ya vimos anteriormente, para Pablo, Onésimo era muy útil para el ministerio de Cristo. Ahora, por eso le pide a Filemón que lo reciba en amor, ya no como esclavo, sino como libre, como su hermano, como hermano en Cristo. Ahora, vimos en ese versículo que Pablo le ruega y es donde le dice que ya no es esclavo, que ahora son iguales. Porque dice que en otro tiempo le fue inútil, pero ahora le será útil a él. Y le dice, recíbelo. Esto podría ser considerado como la palabra clave de la epístola en su centro. Pablo le pide que lo reciba como a sí mismo, como a él mismo, y como hermano amado en el Señor, que antes fue esclavo y ahora es de la familia de Jesucristo. Pero hay una frase que dice Pablo, que dice, ponlo a mi cuenta, si algo le debía, ¿verdad? Recordamos que Onésimo, según los historiadores, parece que había robado a Filemón y había huido. Pero Pablo le dice, ponlo a mi cuenta. Los cristianos de los primeros siglos eran muy diferentes a los paganos, a los que no conocían de Cristo. O sea, un pagano era una persona que creía en otros dioses. Mientras que los cristianos cuidaban, fíjense, los cristianos en esa época cuidaban a los enfermos. Cuando llegaban las plagas que afligían el imperio en aquel tiempo, en vez de salir huyendo como lo hacían los paganos. La compasión cristiana no es una obligación que la gente observa,
Es algo que el mismo Dios pone en nuestros corazones. Eso no es de nosotros, como dice la palabra. No es de nosotros para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino que es el mismo Dios quien pone en nuestro corazón el ayudar a los demás. El cristianismo ha estado al frente desde los primeros siglos en el cuidado de los enfermos y el cuidado de los pobres. Si nosotros recordamos, Jesucristo estaba más con este tipo de personas porque lo necesitaban. Nadie les quería ayudar. Ahora, si recordamos también la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que está en Lucas 10. Pero en el versículo 35 dice: al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y a lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Qué semejanza al sacrificio de Jesucristo, quien hizo eso en la cruz por cada uno de nosotros, por la salvación, por la vida eterna. Entonces, ponlo a mi cuenta. Es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él pagó nuestra deuda. Nuestra deuda fue borrada en esa cruz donde Jesucristo murió. ¿Cuántos útiles habemos en la casa del Señor? Todos somos útiles para el Señor. Si recordamos, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ahora, ¿cuántos útiles habemos en la iglesia? Puede ser que nos dijeran que no servíamos para nada. Algunas personas, aún siendo adultos, escuchan eso todavía. Les dicen que no sirven para nada. Pero ahora, puede que la sociedad nos dijera que no servíamos para nada. Puede ser que nosotros mismos le hayamos dicho a alguien que son inútiles. En realidad, cuando uno no está en los caminos del Señor, somos inútiles para el servicio de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios y el cambio que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Recordemos que por nosotros mismos no logramos nada. Así como cambió a Filemón y a Onésimo, también nos puede cambiar a ustedes y a mí. Cuando llegamos a los caminos del Señor, todos llegamos a ser útiles para Dios. Así es que no pensemos que en la iglesia, porque el hermano fulanito, no, es que ellos conocen más la Biblia, Dios los puede utilizar mejor. No es así. Hasta el más pequeño es útil para Dios. No pensemos de esa manera, que somos inútiles. Pero debemos también de corazón involucrarnos para el servicio de Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo a nuestro prójimo. A principio de semana vimos los grandes mandamientos que Jesús dejó. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo. Ahí se encierra todo. El Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, dio su vida y derramó su sangre para pagar la totalidad de nuestra deuda con el pecado, que no lo hubiéramos podido pagar nosotros. Y aquí vemos a Pablo, que había guiado a Filemón al Señor. ¿Cómo podría él corresponderle? Si leemos en los versículos 20 y 21 una vez más, leemos la súplica de Pablo a favor de Onésimo. Dice en el 21: te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo,
Eso quiere decir obediencia para el Señor, haciendo la voluntad de Dios. Dice en el 22, prepárame también alojamiento, dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahora llegamos al final de la carta. En el versículo 23 al 25 dice aquí, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora, si nos vamos ya al final, dice que una de las características de los verdaderos creyentes es que hacen más de lo que se les pide. Dios es generoso con nosotros. Por lo tanto, nosotros deberíamos serlo también. Y dice Pablo en el versículo 22, como ya lo hemos leído, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo esperaba ser puesto en libertad. Él tenía mucha fe en las oraciones y pidió él que oraran a él con ese respecto. Y ya que esta carta fue escrita probablemente durante la primera reclusión del apóstol en Roma, él fue puesto en libertad y probablemente, no lo sé porque no lo dice aquí, probablemente visitó a Filemón personalmente y así concluye la carta con estos saludos personales. Doy gracias a Dios por su palabra, porque hay tanta riqueza en ella, hay tanto que Dios nos enseña. Yo espero que cada uno de nosotros hayamos aprendido sobre el perdón, la reconciliación, la igualdad que tenemos en Cristo, que también nosotros podemos interceder unos por otros y por el amor tan grande que Dios nos ha tenido, que no ha permitido que tengamos una muerte eterna, sino una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien pagó con gran precio por medio de su sangre para que tengamos la vida eterna. Así es que voy a dejarles también este día una alabanza muy bonita que se llama Otra Oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así es que, hermanas, amigas, ha sido un privilegio. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque me permite conocer más de su palabra y llevar un mensaje a cada una de ustedes. Que la palabra de Dios esté con cada una y que su amor esté también con cada una de nosotros. Amén.